Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero agradecer antes que nada por la invitación para dar esta clase a la doctora Anne Stock y a todos los organizadores de este preceptorship. Soy el doctor Matías Corroto, médico especialista en diagnóstico por imágenes, subespecialista en cuerpo, médico especialmente a tórax. En esta clase voy a dar EPOC, especialmente enfisema pulmonar y bronquitis crónica asociado al tabaco. Trataré de ser lo más breve, resumido y práctico posible. Nosotros, los médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, cuando informamos una tomografía computada de un paciente tabaquista, en muchas ocasiones vemos múltiples entidades que están coexistiendo. Fíjense este caso muy interesante. Vemos enfisema paraseptal, algunas sutiles áreas de enfisema centrolobulillar, sutiles áreas también de bronquiolitis respiratoria asociada al tabaco, imágenes nodulares con tendencia a la cavitación en relación a histiocytosis pulmonar de células de Langerhans. Vemos también ya signo sugestivo de fibrosis cuando nos vamos más hacia distal, en topografía del lóbulo medio segmento lingular y especialmente en las bases, donde además vemos imágenes de aspectos quísticas intrapulmonares, opacidades en vidrio esmerilado de distribución difusa con cierto respeto subpleural y algunas dilataciones bronquiectásicas, sugestivo de neumonía intersticial descamativa y neumonía intersticial no específica concomitante. El enfisema es un aumento permanente del espacio distal del bronquio terminal, acompañado de destrucción de paredes alveolares. Generalmente es clasificado en términos de la parte acino, que está afectada, proximal centroacinar, más comúnmente llamada centrolobulillar, distal enfisema paraseptal o todo el acino panacinar o panlobulillar. El enfisema centrolobulillar se caracteriza por destrucción de paredes alveolares y centrolobares y ampliación de los bronquiolos respiratorios y alveolos asociados. Es la forma de enfisema más frecuente en pacientes tabaquistas. Lo podemos clasificar al enfisema centrolobulillar en incipiente. Son imágenes hipodensas mínimas centrolobulillares que ocupan menos del 0,5% de una zona pulmonar, superior, medio o inferior. Leve cuando el compromiso va de 0,5 a 5%, moderado más del 5%. Después tenemos ya enfisema confluente, confluencia de las imágenes hipodensas centrolobulillares en múltiples zonas, ya es un enfisema más avanzado, sin hiperexpansión o distorsión. Y finalmente el enfisema destructivo avanzado, ya son imágenes hipodensas panlobulillares con hiperinsuflación de los lobulillos pulmonares secundarios y distorsión de la arquitectura pulmonar. Vemos en este caso un ejemplo de enfisema centrolobulillar incipiente por compromiso del menos 0,5% del pulmón a nivel lobar superior izquierdo, pero además se asocia a signos de bronquiolitis respiratoria asociada al tabaco y claras áreas sugestivas de atrapamiento aéreo. Vemos en este ejemplo enfisema centrolobulillar leve, traducida por discretas zonas hipodensas centrolobulillares, sin pared evidente, con un punto central muy sutil en relación al paquete broncovascular, especialmente a la arteriola bronquiolar residual. En este caso ya vemos enfisema centrolobulillar moderado en contexto de síndrome de enfisema fibrosis con patrón intersticial de neumonía intersticial usual. Otro ejemplo de enfisema centrolobulillar moderado, donde ya tengo compromiso de más del 5% del pulmón. Vemos áreas, o mejor dicho, enfisema con mayor extensión, pero ya tenemos cierta confluencia, predisposición, o mejor dicho, tendencia
a la confluencia y se asocian además a signos de fibrosis en las bases pulmonares. Enfisema confluente, ya vemos cómo esas zonas de enfisema centrolobulillar abarcan más de un 5% de las zonas pulmonares y ya generan zonas más amplias de mayor compromiso confluentes en relación a enfisema confluente, ¿no? Y por supuesto ya cuando tenemos hiperinsuflación pulmonar, pérdida de la arquitectura, distorsión arquitectural, fíjense cómo tenemos pérdida de la trama pulmonar, ya estamos en presencia de enfisema avanzado y destructivo. Otro ejemplo de enfisema avanzado y destructivo. Respecto al enfisema paraseptal, se caracteriza por afectación predominantemente de los alvéolos distales, sus conductos y sacos, limitado por cualquier superficie pleural y los septos interlobulares, zona de baja atenuación subpleural y peribroncovascular, separados por septos interlobulares intactos, a veces asociado con la presencia de bulla y un enfisema de tipo bulloso. Podemos clasificarlo en leve, imágenes hipodensas yuctapleurales, menores a 1 centímetro, bien demarcadas y pueden rodear cisuras, y después el sustancial, que ya son imágenes mayores a 1 centímetro, quísticas o bullas, más allá de los ápices pulmonares. Un ejemplo de enfisema paraseptal más o menos leve, que predominen los lóbulos pulmonares superiores. Ahora ya vemos un ejemplo claro de enfisema paraseptal sustancial con grandes bullas que ocupan importante extensión. Otro ejemplo de enfisema paraseptal sustancial. Bueno, por supuesto no debemos olvidarnos de buscar asociaciones o complicaciones, como puede ser, por ejemplo, cáncer pulmonar o infecciones respiratorias. Fíjense, tenemos un enfisema centrolobulillar confluente, con engrosamiento de las paredes bronquiales e impactaciones mucosas de la pequeña vía aérea de aspecto inflamatorio infeccioso, ¿no? Fíjense, este caso que interesante, mayo del 2022, un paciente con enfisema centrolobulillar confluente, también paraseptal, que a priori no tenía nada más, sin embargo, a los pocos meses, el paciente consulta, vemos estas imágenes adyacentes a la cisura del pulmón izquierdo, de aspectos quísticas en pila de monedas, como si fuera una panalización. Esto fue época de COVID, el paciente ya había pasado el periodo agudo, y la pregunta acá es especialmente o específicamente, ¿es panalización? Bueno, nosotros hicimos un control a los poquitos meses y vemos que las imágenes que parecían panal habían desaparecido. Recordemos que el pulmón enfisematoso consolida, enferma lo que puede, es un parénquima destruido, entonces se va a llenar de exudado el espacio aerodistal que de alguna manera esté preservado, ¿no? Entonces nos puede dar esa consolidación pulmonar del paciente enfisematoso, esas imágenes de pseudopanalización. Entonces tenemos que conocerla para no cometer un falso diagnóstico de fibrosis, de panalización, con lo que eso significa. Por eso me parece un caso interesante para mostrarlos, para que se lo tengan en cuenta. Muy bien, seguimos con las complicaciones. Por supuesto, los neumotórax, especialmente en pacientes con enfisema paraseptal bulloso. Como diagnóstico diferencial, debemos considerar a este patrón de vía aérea
agrandada en relación a fibrosis intersticial asociado al tabaco, espacios aéreos agrandados o SRIF. Se caracterizan por predominar en los lóbulos pulmonares inferiores, periféricos, subpleurales, posterior y también lateral. Imágenes quísticas con paredes más gruesas que el enfisemas pero más finas del panal, con tendencia a la coalescencia y cierto respeto subpleural. Respecto a la bronquitis crónica, el 50% de las radiografías pueden ser normal, pueden tener tráquea envainesable por predominio del diámetro anteroposterior respecto al diámetro transverso, ya veremos. Puede asociarse a hiperinsuflación y oligoemia, atrapamiento respiratorio, arterias pulmonares tortuosas, engrosamiento de paredes bronquiales. Vamos a ver una radiografía de tórax como ese aspecto de tórax sucio. Fíjense, engrosamiento de paredes bronquiales, no aparentan estar, entre comillas, dibujados con un lápiz de punta fina, sino más bien con un lápiz de punta gruesa o un marcador. Como vemos, fíjense acá el típico anillo de perla, ¿no? Nos está indicando que tenemos engrosamiento de paredes bronquiales y el signo del anillo de sello, dilatación bronquial concomitante. Entonces tenemos en un contexto de bronquitis crónica, en un paciente tabaquista, dilataciones bronquiales asociado a regular y circunferencial engrosamiento de sus paredes. Otros ejemplos donde vamos a ver engrosamiento de las paredes bronquiales. Inclusive acá vamos a tener la presencia de un tapón mucoso concomitante. Áreas de atrapamiento aéreo, engrosamiento regular y concéntrico de las paredes bronquiales y tráquea que tiene un predominio del diámetro anteroposterior respecto al diámetro transverso, constituyendo tráquea con morfología envainesable. Vemos bastante este tipo de morfología traqueal en pacientes con EPOC. Ya para ir terminando, también en pacientes cuando clínicamente se justifique, debemos buscar la presencia de traqueobronquiomalacia, ¿no? Fíjense, tomografía en inspiración con colapso severo de la tráquea en máxima expiración. Fíjense en la reconstrucción sagital, como tenemos una vía aérea permeable prácticamente filiforme. Muchas gracias por su atención y quedo a total disposición para lo que necesiten. Saludos.